Te vas a casar con Antonio Castillo, dijo él en un tono firme. Nuestro nombre, nuestra reputación y todo el futuro de la familia Vallejo dependen de esto. Pero, papá, yo no amo a este hombre, ni siquiera lo conozco. Ana sintió que la voz se le quebraba. Ana estaba parada en el centro de la oficina, una habitación imponente que parecía aún más grande bajo las sombras de la noche. Su padre, Sebastián, la miraba como quien observa una pieza de ajedrez que pretende usar para ganar, sin un pingo de afecto. Ella estaba acostumbrada a su frialdad, pero, esta vez, el anuncio de un matrimonio arreglado sacudía cada fibra de su ser. Sebastián dio un paso hacia adelante, sus ojos oscuros. ¿Amor? Deja de tonterías. Tienes una obligación con esta familia. Ana sabía que nada de lo que dijera cambiaría el destino que él había trazado. Ella ya estaba acostumbrada a ser la hija sin sangre, aquella que, desde la infancia, era vista como la intrusa. Ahora, él la estaba reemplazando por dinero y estabilidad, como si fuera una moneda de cambio. La fábrica de la familia, que había sido construida a lo largo de décadas, estaba al borde de la quiebra. Y Antonio Castillo, heredero de una de las mayores haciendas de la región, era la salvación. La unión de sus fortunas no solo salvaría la empresa, sino que también colocaría a Sebastián en una posición social ventajosa. Pero había un detalle. Antonio era un hombre marcado. Un accidente le había dejado cicatrices en el rostro y, desde entonces, vivía aislado, sin esperanzas de encontrar a alguien que realmente lo aceptara. Ana trató de protestar una vez más, pero todo lo que logró fue una respuesta fría. «Debes esto a nuestra familia». 2 semanas después, Ana se vio frente a Antonio en el altar. Él la observaba con ojos sombríos, pero ella notó algo más allá de la aparente frialdad. Había una tristeza y una desconfianza en su mirada, como si ya esperara que ella lo rechazara, como tantos otros lo habían hecho. Antonio, a pesar de la imponencia de su porte, parecía cargar una amargura profunda que ni siquiera su fortuna podía curar. La ceremonia fue breve, fría, casi mecánica. Ella estaba oficialmente casada con un extraño, una figura tan aislada como ella misma, aunque ambos de maneras diferentes. Al final del evento, fueron directamente a la hacienda Río Bonito, donde pasarían a vivir. La hacienda era impresionante, con hectáreas de tierras verdes y una gran casa antigua. Pero, a diferencia del lujo frío que siempre había conocido, aquel lugar exhalaba una rusticidad cálida. Al llegar, fueron recibidos por Dolores, una gobernanta leal a la familia Castillo desde hace décadas. Ella sonrió a Ana con simpatía, pero había una alerta silenciosa en sus ojos. Esa primera noche, Ana no sabía qué esperar. Por un lado, temía la idea de ser forzada a algo que no quería. Por otro, sentía la presencia de Antonio como un enigma sombrío, alguien con secretos que tal vez nunca quisiera revelar. Los días que siguieron fueron silenciosos y solitarios. Antonio casi nunca estaba presente y, cuando aparecía, evitaba cualquier tipo de contacto emocional. Ana percibía que él parecía desconfiado, como si creyera que ella pudiera traicionarlo en cualquier momento. Eso la incomodaba profundamente. Una noche lo confrontó. «Antonio, no podemos vivir así. No soy tu enemiga». Antonio la miró con una sonrisa amarga. «No sé lo que eres, Ana. Solo sé que no pedí esto. Ni tú, por lo que percibo». Los dos se quedaron mirándose por un largo momento y, en ese instante, Ana sintió una chispa. No era cariño, sino una comprensión mutua, como si ambos supieran que estaban atrapados en la misma situación, obligados a enfrentar sus propios demonios. A pesar de la vacilación, Antonio comenzó a abrirse poco a poco, revelándole detalles sobre la hacienda, sus problemas con su padre y la sensación de vacío que lo acompañaba desde el accidente. Ana comenzó a ver en él algo más que un marido impuesto. Era un hombre herido,
que había perdido la confianza en cualquiera que intentara acercarse. Pero lo que no sabían era que, mientras intentaban construir una frágil convivencia, fuerzas externas estaban a punto de poner a prueba la relación que ni siquiera habían comenzado a construir. Con el paso de las semanas, la relación entre Ana y Antonio se volvía menos tensa. Él comenzó a enseñarle sobre la vida en el campo y cómo administrar la hacienda, compartiendo historias de su infancia antes del accidente. Para Ana, ver a Antonio abrirse, aunque fuera un poco, era un cambio significativo. Sentía que cada revelación de él era como desvelar una capa que él mantenía protegida de los demás. Sin embargo, mientras intentaban entenderse, los rumores comenzaron a circular por la ciudad. Historias sobre la motivación detrás del matrimonio, sobre las deudas de su familia y sobre las cicatrices de Antonio. Cuando Ana iba a la ciudad a comprar suministros, sentía las miradas de los habitantes y escuchaba susurros a su paso. Ella comprendía que, a los ojos de todos, era vista como la esposa impuesta a un hombre que nadie más quería. Dolores, la gobernanta de la hacienda, notó el malestar de Ana. Cierta tarde, mientras cuidaban las flores en el jardín, Dolores se acercó y susurró: «Señora, ellos no saben la verdad. No se deje afectar por los comentarios de los ignorantes». Ana forzó una sonrisa, pero la verdad era que los rumores la incomodaban profundamente. Se sentía como una pieza de negociación, algo que su padre había negociado sin remordimientos, y eso aún la atormentaba. El equilibrio frágil entre Ana y Antonio se vio alterado por la llegada inesperada de Sara, su media hermana. Sara, bella y arrogante, era una presencia que Ana siempre había temido. Sabía que su padre había planeado el matrimonio inicialmente para que Sara se casara con Antonio, pero Sara, siempre vanidosa y superficial, había rechazado la idea al enterarse de las cicatrices de él. Ahora, sin embargo, con Antonio y Ana casados y la situación financiera de la familia mejorando, Sara aparecía en la hacienda como una figura no deseada. Esa noche, Antonio recibió a Sara con cortesía, pero sin entusiasmo, y Ana sintió la incomodidad crecer a medida que los días pasaban. Sara se mostraba cada vez más intrusiva, haciendo comentarios ácidos sobre la vida en el campo, cuestionando las decisiones de Antonio y, en momentos de intimidad, lanzando miradas disimuladas hacia él. No pasó mucho tiempo antes de que Ana se diera cuenta de que Sara tenía intenciones ocultas. Cierta tarde, mientras Ana estaba en la biblioteca de la hacienda, escuchó pasos suaves aproximándose. Sara entró y, con una sonrisa despectiva, susurró: «Sabes, Ana, nunca debiste ocupar el lugar que no es tuyo». Ana, con el corazón latiendo fuerte, respondió con firmeza: «No he ocupado el lugar de nadie, Sara. Tú elegiste renunciar». Sara rió de manera fría y salió, dejando a Ana sola con un sentimiento de desconfianza creciente. Sabía que Sara no había vuelto solo para visitarlos. Algo más estaba en juego. Días después, Ana encontró una carta en su cuarto, donde Sara dejaba claro lo que quería. En ella, Sara confesaba que se arrepentía de haber rechazado a Antonio y que, ahora, con el matrimonio ya realizado, quería una segunda oportunidad. Prometía a Ana que podría resolverlo todo para que la familia saliera de una vez de la vida de Antonio. Eso indignó a Ana, que nunca se había sentido tan humillada y traicionada. Ana decidió confrontar a Sara. Esa noche, entró en el cuarto de su hermana y, con la carta en mano, cuestionó: «¿Cómo puedes tener la audacia de pensar que puedes volver aquí y destruirme? Abandonaste este matrimonio por capricho, Sara. Yo elegí cumplir con mi destino». Sara rió, lanzando una mirada irónica. «¿Destino? No seas ingenua, Ana. Antonio no te pertenece. Nunca te perteneció». Ana sintió una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que Sara no se rendiría tan fácilmente. Decidida a proteger la relación que aún intentaba construir con Antonio, Ana prometió a sí misma que haría todo lo posible por fortalecer su vínculo con él.
Antonio percibió la tensión entre las hermanas, pero evitaba involucrarse. Cierto día, cuando estaba revisando documentos de la hacienda, Ana entró en la oficina y decidió ser honesta con él. Le contó todo, sobre los rumores en la ciudad, sobre las insinuaciones de Sara y cómo eso la afectaba profundamente. Antonio, que estaba acostumbrado a guardar su dolor para sí, se sintió conmovido por la sinceridad de Ana. Ella no quería solo cumplir un papel, estaba dispuesta a luchar por lo que creía que era justo. Lo siento mucho, Ana. Nunca quise que pasaras por esto. Yo mismo he sido objeto de humillaciones, pero con el tiempo he aprendido a vivir con las cicatrices y a ignorar las voces. Ana lo miró y respondió con una sonrisa tímida. Lo sé, Antonio. Quiero aprender eso contigo. Fue en ese momento que Antonio se dio cuenta de algo nuevo en Ana. Había una fuerza y lealtad en ella que nunca había encontrado en otra persona, y eso empezó a derretir la desconfianza y el resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. La situación se volvió más tensa cuando, en una de las visitas de Antonio y Ana a la ciudad, comenzaron a surgir rumores de que Sara estaba intentando influir en los campesinos locales y empleados de la hacienda para minar la autoridad de Ana como esposa y señora de la propiedad. La gente comentaba que Sara había vuelto para reclamar lo que consideraba suyo y que para ella, Ana solo era una ocupante temporal de un papel que le pertenecía. Antonio estaba al lado de Ana cuando escuchó esos rumores. Al principio, permaneció en silencio, con los puños apretados y la expresión endurecida. Pero al percibir el malestar y la tristeza de Ana, tomó una decisión importante: alejar a Sara de la hacienda. Esa no sería una decisión fácil, y la conversación que seguiría traería más revelaciones y dolores de lo que esperaba. Esa noche, en una cena tensa, Antonio anunció a Sara, con firmeza, que debería irse al día siguiente. Sara, no eres bienvenida aquí mientras sigas intentando desestabilizar mi matrimonio y la paz de mi hogar. Sara lo miró sorprendida, pero no perdió su arrogancia. Solo estoy preocupada, Antonio. Parece que estás siendo influenciado. Lanzó una mirada venenosa hacia Ana. Influido, respondió Antonio, frío. Number. Estoy tomando mis propias decisiones, pero a diferencia de ti, estoy pensando en el bienestar de mi familia y de las personas a mi alrededor. La decisión fue firme, pero a la mañana siguiente, Ana encontró a Sara preparada para irse. Sin embargo, antes de marcharse, Sara susurró en su oído: «Crees que has ganado, pero esta historia está lejos de terminar. No perteneces a este mundo, Ana. Pronto todos se darán cuenta». Ana sintió un escalofrío, pero no cedió. Estaba decidida a luchar por su felicidad, incluso si eso significaba enfrentar las insinuaciones y el desprecio de Sara. Después de la partida de Sara, Antonio y Ana comenzaron a acercarse aún más, pero su relación estaba lejos de ser perfecta. Aún tenían mucho que aprender sobre cómo superar las marcas que llevaban consigo. En una noche de tormenta, mientras Ana estaba sola en la sala principal, encontró una carta antigua escondida en un cajón de un escritorio que parecía abandonado hacía años. Curiosa, comenzó a leer y descubrió que la carta era de una antigua novia de Antonio, de antes del accidente. La mujer en la carta hablaba sobre su amor, sobre sueños de un futuro juntos y sobre cómo Antonio era perfecto, como ella lo expresaba. Sin embargo, al final, la carta se tornaba fría, distante, y ella hablaba sobre cómo no podía lidiar con la idea de un futuro al lado de un hombre marcado físicamente. Ana quedó en shock. ¿Qué habría pasado para que Antonio sufriera tanto dolor? Se sintió triste por él y al mismo tiempo comprendió mejor la desconfianza y la distancia que él mantenía entre ellos desde el principio. Guardó la carta y decidió que no revelaría que la había leído. Sin embargo, al reencontrarse con Antonio, se vio incapaz de ocultar su tristeza y empatía. «Ana, ¿qué pasó? Pareces perturbada», preguntó él. Ella dudó,
pero al ver que Antonio la miraba con sinceridad, confesó: «Yo encontré una carta. Lo siento, no debería haber leído, pero me siento tan triste por lo que pasaste. Quisiera poder cambiar eso». Antonio respiró hondo, claramente incómodo, pero agradecido por su sinceridad. «Ana, esa es una herida antigua. Me cerré al mundo desde entonces. No sé si puedo darte lo que mereces, lo que realmente deseas». Ana se acercó, poniendo la mano en su hombro, mirándolo con dulzura. «Antonio, todo lo que quiero es que construyamos algo verdadero. No importa el pasado, importa que me dejes entrar». El rostro de Antonio se suavizó y él tomó su mano, susurrando: «Quizás, entonces, pueda intentarlo». Las semanas siguientes trajeron una calma que Ana y Antonio no habían experimentado en mucho tiempo. La vida en la hacienda parecía más tranquila, y hasta los empleados notaron una ligereza en Antonio, que antes era reservado y malhumorado. Pasaba más tiempo con Ana, enseñándole a manejar los negocios de la hacienda, y, juntos, tomaban decisiones importantes para el crecimiento de la propiedad. Sin embargo, en una noche de invierno, Ana recibió una visita inesperada. Su padre, Sebastián, no había dado noticias desde que la entregó en el matrimonio, y Ana se sentía tensa al verlo. Entró con la mirada severa, apenas importándole saludar a Antonio, quien lo miraba con desconfianza. Sebastián fue directo al grano. «Ana, debes volver a la ciudad conmigo. Tenemos asuntos pendientes y eres la única que puede ayudar a resolverlos». Ana quedó en shock. Estaba claro que aún la veía como un recurso, algo a ser explotado en beneficio propio. Sin embargo, ahora era una mujer casada, y su lealtad estaba con Antonio y la hacienda. «Padre, ahora pertenezco a esta vida. Soy la esposa de Antonio, y mi responsabilidad es con él». Sebastián se rió, como si ella estuviera contando un chiste. «¿De verdad crees que alguien aquí te protegerá para siempre? Solo estás aquí porque yo lo permití. No lo olvides, Ana». Antonio, que escuchaba la conversación en silencio, se acercó y dijo firmemente: «Sebastián, con todo respeto, Ana ya no es tu responsabilidad, y no permitiré que la uses nuevamente para resolver tus problemas». Sebastián lanzó una mirada de desprecio a Antonio, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta para salir, pero antes de irse, lanzó una última amenaza. «Pueden pensar que tienen todo bajo control, pero si se olvidan de dónde vinieron, el destino los tratará con dureza. Tú estás en deuda conmigo, Ana, y un día pagarás por todo lo que hice por ti». En cuanto Sebastián se fue, Ana se dejó caer en una silla, exhausta pero aliviada de tener a Antonio a su lado. Sabía que la lucha contra su padre estaba lejos de terminar, pero ahora sentía que, al menos, no estaba más sola. Tras la salida de Sebastián, el ambiente en la casa estaba pesado, pero Antonio no se apartaba de Ana, percibiendo su necesidad de apoyo. Tomó su mano, sin decir nada, pero su mirada expresaba comprensión, un profundo respeto y un cariño que iba más allá de las palabras. La llevaron a la sala iluminada por una suave luz de lamparina, donde la atmósfera parecía envolverlos en una intimidad inquebrantable. «Ana, no necesitas cargar con este dolor sola», murmuró él, acariciando suavemente su rostro. «A partir de ahora, somos uno, y estaré aquí para lo que necesites». Ella sonrió, conmovida por la seguridad y la bondad que él le transmitía. Al ver cómo Antonio la miraba, sintió un calor recorriendo cada célula de su cuerpo. Sus dudas, inseguridades y el miedo al rechazo parecían disolverse con ese simple vistazo. En un impulso de valentía, Ana se acercó aún más, reposando su cabeza en su hombro y susurrando: «Quiero estar a tu lado, Antonio, en todos los sentidos. Quiero dejar este pasado atrás y vivir algo nuevo contigo». Antonio, sorprendido y profundamente tocado, sostuvo su rostro, mirándola a los ojos con ternura, y luego la besó.
Fue un beso que transmitía cuánto ambos habían esperado y deseado ese momento, y la intensidad aumentó, con una sinceridad y una entrega que iban más allá de cualquier palabra. La tomó en sus brazos y la llevó a la habitación, donde las luces eran suaves y el silencio de la noche parecía ser el único testigo de ese momento. Acostado a su lado, él notó su respiración un poco agitada, sus ojos grandes y brillantes mostrando una mezcla de nerviosismo y deseo. La acarició con suavidad y al percibir su vacilación, susurró: «¿Estás segura conmigo, Ana? Vamos a entregarnos al momento, sin prisa». Ana, con el corazón latiendo con fuerza, solo asintió y se dejó envolver por la ternura y la pasión de Antonio. Sus movimientos eran suaves y gentiles, y él cumplió su promesa de tratarla con delicadeza. Besó cada parte de su cuerpo, haciéndola sentir especial, amada y, sobre todo, deseada. Ana, a su vez, se entregó completamente, abandonando sus dudas e inseguridades, sintiendo una libertad que nunca imaginó que tendría. Esa noche, se unieron de una manera que trascendía lo físico. Fue un intercambio sincero, de afecto y comprensión, una conexión que llenaba cada vacío que ambos llevaban en sus corazones. Las cicatrices del pasado parecían menores y menos dolorosas ante ese amor que crecía entre ellos. Y, cuando finalmente se quedaron dormidos, estaban más cerca de lo que jamás habían estado. A la mañana siguiente, al despertar, Ana se sentía diferente. Aún llevaba marcas de esa noche, pero no eran de dolor, sino de entrega, de pasión y de una nueva fase que se abría en su vida. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas y bañaba la habitación con una luz suave, Ana despertó sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. A su lado, Antonio aún dormía y ella lo observó en silencio, notando cómo su rostro parecía sereno, casi sin las sombras del dolor que normalmente traía. Por primera vez, sintió que él estaba en paz, y eso la llenó de una alegría que ni ella misma podía explicar. Después de un tiempo, Antonio despertó y, al ver a Ana a su lado, sonrió. Intercambiaron una mirada cómplice, y él la envolvió en un abrazo cálido, diciendo: «Buenos días, mi amor». Las palabras salieron naturalmente, y Ana sintió su corazón palpitar con esa declaración. Ella lo besó suavemente, correspondiendo al cariño, pero, al mismo tiempo, sintió un peso en el pecho al pensar en el secreto que aún guardaba. Más tarde, mientras estaban en la cocina tomando café, Dolores se acercó a Antonio, un poco dudosa. Él notó su inquietud y sonrió para tranquilizarla. «Está todo bien, Dolores. Puedes hablar. Señor Antonio, yo... no sé si debería decir eso, pero la visita del señor Sebastián ayer... Hay algo extraño en toda esta historia. Escuché algunas conversaciones entre él y el señor Belmiro, el abogado. Hablaron sobre una posible deuda que aún pesa sobre el nombre de la familia de su esposa». Antonio frunció el ceño. Siempre supo que el matrimonio con Ana había sido, en parte, una manera de que su padre garantizara algún apoyo financiero, pero la idea de que aún hubiera algo oculto lo dejó intrigado y un tanto desconfiado. Cuando Dolores se alejó, volvió la mirada hacia Ana, quien lo observaba con una expresión de aprehensión. «Ah, Ana», comenzó él con suavidad, «¿hay algo que quieras contarme?» Ella dudó, sabiendo que ese era el momento de ser completamente honesta. Respiró hondo y comenzó a hablar, con la voz levemente temblorosa. «Antonio, el matrimonio fue arreglado para salvar la empresa de mi padre, sí, pero yo no sabía todos los detalles. Mi padre, él insistía en que esta era la única solución para mantener a nuestra familia. Y yo...» Antonio tomó su mano, animándola a continuar. «Nunca quise ocultarte nada. Me siento culpable por haber entrado en tu vida de esta manera, como una obligación, pero ahora, después de todo lo que hemos pasado juntos, me siento tan diferente». Antonio absorbió todo en silencio,
reflexionando sobre cada palabra de ella. Sabía que el pasado era complicado y que ambos llevaban cargas que nunca habían pedido. Sin embargo, estaba claro que los sentimientos entre ellos habían cambiado. Lo que antes era una obligación ahora parecía una elección mutua. Sujetó el rostro de Ana, mirándola profundamente a los ojos. Ana, eso es pasado. Lo que importa es lo que tenemos ahora y lo que queremos construir juntos. Ana, conmovida por la comprensión de Antonio, sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. Comprender que él la aceptaba, a pesar de las circunstancias, fue un alivio inmenso. Y en ese momento, se sintió más segura para enfrentar el siguiente paso a su lado, sabiendo que estaba junto a un hombre que no solo la comprendía, sino que también la perdonaba. Los días siguientes fueron marcados por un clima pesado. La visita de Sebastián y las insinuaciones de Dolores dejaron a Antonio en alerta. Aunque había decidido dejar el pasado atrás, una parte de él no podía ignorar lo que había detrás de esa visita. Algo lo incomodaba profundamente. Una sensación de que había más secretos rondando sobre el pasado de Ana y su familia. A la mañana siguiente, Antonio decidió investigar por su cuenta. Partió temprano hacia la ciudad, diciéndole a Ana que necesitaba resolver algunos asuntos de trabajo, pero en realidad tenía un plan claro: encontrar al abogado Belmiro y descubrir exactamente qué estaba ocultando Sebastián. La idea de que algo pudiera amenazar la paz, que, con tanto esfuerzo, él y Ana estaban construyendo, lo dejaba inquieto. Al llegar a la oficina del abogado, Antonio no perdió tiempo con rodeos. Tras una breve conversación inicial, fue directo al grano. Belmiro, necesito saber qué realmente motivó el acuerdo de matrimonio entre mi familia y la de Ana. No estoy aquí para amenazar o hacer acusaciones, pero quiero la verdad, y ahora. Belmiro, un hombre de mediana edad, experimentado y astuto, percibió que Antonio no estaba dispuesto a aceptar excusas o rodeos. Con un suspiro pesado, se inclinó hacia adelante, colocando las manos sobre la mesa en un gesto resignado. Antonio, tienes todo el derecho de saber, pero entiende que lo que voy a contarte no es algo que todos los involucrados querían que supieras. Hizo una pausa y continuó. Sebastián estaba enfrentando una deuda considerable con acreedores que amenazaban no solo la fábrica, sino también sus bienes personales. No solo ofreció el matrimonio de Ana como una forma de unir a las familias, sino que también incluyó una cláusula que podría comprometer seriamente su patrimonio en caso de que el matrimonio se anule o no dure al menos 5 años. Antonio frunció el ceño. La revelación lo dejó aturdido. No se trataba solo de un matrimonio para resolver una deuda. Había algo mucho más profundo y calculado allí. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. ¿Quieres decir que si Ana y yo nos separamos, mi familia podría ser responsabilizada por las deudas de Sebastián? La voz de él estaba cargada de indignación, pero también de una frialdad que asustó incluso al propio abogado. Belmiro asintió afirmativamente. Exacto. Sebastián logró amarrar el contrato de tal forma que, para garantizar el patrimonio de su familia, vinculó su unión con Ana a una serie de condiciones. Sabía que esto protegería la fábrica y los bienes personales, incluso a costa de su fortuna. La ira de Antonio era palpable. Se levantó, mirando a Belmiro con una mirada helada. Agradezco tu sinceridad, Belmiro, pero debes saber que no voy a aceptar que mi vida sea manipulada de esta manera. Haré lo que sea necesario para proteger lo que es mío y lo que es de Ana. En el camino de regreso a casa, Antonio estaba tomado por la frustración. Necesitaba proteger a Ana de su propio padre y, al mismo tiempo, lidiar con el hecho de que estaban atrapados en una trampa que podría comprometer su futuro. Su lealtad hacia Ana lo hacía cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para garantizar que su paz permaneciera intacta. Sabía que el camino sería peligroso, pero estaba decidido a enfrentarlo todo para proteger
lo que consideraba su verdadera familia. Antonio llegó a la hacienda ya al caer la noche, el rostro aún marcado por la tensión y la furia contenida. Encontró a Ana en el estudio, pintando en silencio, envuelta en colores y formas que expresaban emociones complejas. Había algo casi místico en la manera en que se movía entre pinceladas, y él se perdió por un instante observándola, preguntándose cómo alguien tan dulce podría estar enredada en un destino tan cruel. Al notar la presencia de Antonio, Ana interrumpió el trabajo y se giró hacia él, dándose cuenta de inmediato de que algo estaba mal. «Antonio, ¿qué ocurrió?», preguntó, con la voz suave, pero preocupada. Él se acercó lentamente, los ojos clavados en los de ella, y respiró hondo antes de hablar. Decidió que ella tenía el derecho de conocer la verdad sobre el contrato y las condiciones impuestas por Sebastián. «Ana, necesitamos hablar sobre algo importante». Tomó sus manos y la guió hasta una silla cerca de la ventana, donde la luz de la luna entraba suavemente, iluminando el estudio de manera casi mágica. Comenzó a contarle todo, desde la visita al abogado hasta la revelación de que su matrimonio no solo había sido una unión para pagar deudas, sino una trampa cuidadosamente diseñada para proteger la fortuna de Sebastián. Mientras escuchaba, Ana palideció. Una mezcla de ira e incredulidad se dibujó en su rostro. «Entonces no soy solo una pieza en su juego. Soy el escudo financiero de su fábrica», dijo ella, con la voz temblorosa. Antonio solo asintió, la mirada sombría reflejando el dolor de ver el sufrimiento de Ana. «Lo siento mucho, Ana. Si hubiera sabido, jamás habría aceptado esta farsa. Habríamos encontrado otra manera. Daría todo mi dinero, mi vida entera, pero no aceptaría que fueras forzada a este tipo de sacrificio». Ella lo miró con una intensidad dolorosa, sintiéndose perdida, pero también encontrando una nueva valentía, una fuerza que nunca pensó poseer. Ana, entonces, levantó el mentón, decidida. «No voy a dejar que mi padre siga manipulándonos, ni a ti ni a mí. Si él cree que puede jugar con nuestras vidas para salvar su imperio, se equivoca. Vamos a encontrar una manera de salir de esto, pero esta vez será bajo nuestras condiciones, Antonio. Nada ni nadie más nos va a manipular». Antonio asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y admiración por ella. Las palabras de Ana, cargadas de decisión y valentía, reavivaron su determinación. A partir de ese momento, decidieron que no solo resistirían juntos, sino que también lucharían para construir una vida en la que estuvieran verdaderamente libres de las ataduras del pasado. Sin embargo, al mismo tiempo que se hacía este juramento silencioso, ambos sabían que Sebastián no retrocedería fácilmente. La mañana llegó trayendo una densa niebla que parecía envolver la hacienda Río Bonito, dándole al escenario un aire casi sobrenatural. Ana y Antonio decidieron que el enfrentamiento con Sebastián no podía postergarse más. Era hora de resolverlo todo. Cuando llegaron a la casa de los Vallejo, el padre de Ana ya los estaba esperando, sentado en una silla de cuero en la oficina que exudaba poder y dominio. Lanzó una mirada gélida a Antonio, despreciando claramente la decisión de que hubieran venido juntos. «Ana, imaginaba que vendría sola. ¿Qué significa esta representación?», preguntó Sebastián, con una ceja levantada en desdén. Ana respiró hondo y dio un paso al frente, decidida a no dejarse intimidar. Antonio se mantuvo a su lado, solidario y firme. «Estoy aquí porque no voy a aceptar más ser manipulada por ti, padre. Ni yo, ni Antonio. Sé lo que hiciste, el contrato, el plan que ideaste para usar el matrimonio como moneda de cambio. Este matrimonio no es un salvavidas, es un juego cruel que montaste para seguir en control». El rostro de Sebastián se endureció y sus ojos lanzaron un brillo peligroso, pero mantuvo la compostura. «No me vengas con esas acusaciones emocionales, Ana. Hice lo que era necesario para mantener esta familia y el nombre Vallejo en pie. Siempre me debiste lealtad por todo lo que te di, y era tu responsabilidad cumplir lo que te fue determinado». «¿Lealtad?
Ana replicó, su voz sonando fuerte y llena de indignación. La lealtad es algo que se conquista, no que se compra con un contrato. La lealtad es algo que tendría contigo si alguna vez me hubieras tratado como a tu verdadera hija y no como una marioneta que podías controlar. Sebastián bufó de rabia, pero Ana mantuvo su mirada firme, negándose a intimidarse. Antonio aprovechó el momento de silencio forzado y avanzó un paso, enfrentándolo. Señor Vallejo, esta situación nos ha traído hasta aquí, pero no vamos a aceptar más vivir bajo sus condiciones. Sé que usted tiene poder e influencia, pero nuestra vida no le pertenece, y le aseguro que Ana y yo nos mantendremos firmes. No importa lo que planee hacer. Sebastián, por primera vez, pareció dudar. La confianza en los ojos de Antonio y la inquebrantable determinación de Ana, que antes lo consideraba una figura inalcanzable, lo desconcertaron. Por un momento, pareció realmente absorber la posibilidad de perder el control sobre ellos. «No tienen idea de lo que están haciendo», dijo Sebastián con un tono más suave, pero aún lleno de desprecio. «Sin mi apoyo, sin mi influencia, enfrentarán un mundo implacable. Les garantizo que no tienen fuerzas para luchar contra él». Ana y Antonio intercambiaron una mirada, sintiéndose más cercanos y fortalecidos por este enfrentamiento. Después de todo, estaban enfrentando el mayor obstáculo de sus vidas juntos. Las palabras de Sebastián podían ser cortantes, pero ya no los intimidaban más. «Lo intentaremos, y, a diferencia de usted, nos apoyaremos en el respeto, no en el control», respondió Ana, dándose la vuelta para salir, con Antonio justo detrás de ella. Salieron de la casa de los Vallejo con una sensación de libertad que ninguno de los dos había experimentado jamás. Desde el momento en que Antonio descubrió los detalles oscuros del acuerdo que Sebastián había diseñado para manipularlos, él y Ana sabían que tendrían que actuar con inteligencia y fuerza. Ya no se trataba de enfrentarse a Sebastián cara a cara para intercambiar acusaciones. Él necesitaba sentir el peso de las consecuencias. Esta vez sería un enfrentamiento definitivo que cambiaría todo para siempre. En los días siguientes, Antonio y Ana reunieron pruebas, contratos falsificados, registros de transacciones, correos electrónicos y documentos que demostraban no solo el acuerdo del matrimonio, sino también otras actividades ilícitas de Sebastián. Gracias a Dolores, Antonio había conseguido descubrir quiénes eran los contactos que Sebastián utilizaba para mantenerlo todo oculto. Esta información sería suficiente para llevar a la ruina todo lo que Sebastián valoraba y para devolver a Ana la libertad y dignidad que él le había quitado durante tantos años. Después de tener todo el material en manos, Antonio y Ana llamaron a su abogado y delinearon el plan. No sería nada menos que una denuncia formal, una que golpeara a Sebastián donde menos lo esperaba. Y como último movimiento, Ana escribió una carta, un relato con su firma, declarando que renunciaba a su apellido Vallejo, renunciando a cualquier derecho de herencia o asociación con el imperio construido por su padre. No sería más utilizada como pieza de cambio en una empresa corrupta. Al final de una tarde soleada, Ana y Antonio enviaron la denuncia y la carta a las autoridades y se fueron para una última visita a la propiedad de los Vallejo. Esta vez, no para discutir o confrontar a Sebastián con palabras, sino para presenciar el inicio de su caída. Esa noche, cuando Sebastián finalmente abrió la puerta para ellos, su rostro reflejaba una mezcla de arrogancia y curiosidad. Los esperaba, como quien espera una segunda ronda en un juego que creía estar ganando, pero lo que no sabía era que, en el instante en que Ana y Antonio llegaron, un vehículo de la policía se estacionaba al otro lado de la calle, esperando el momento exacto para entrar en acción. «Sorprendido de vernos», comenzó Ana, sosteniendo un sobre que contenía la denuncia formal y la carta de renuncia. Lo miró con un desdén que nunca había tenido el coraje de mostrar. Sebastián se rió, aún sin entender la dimensión de lo que estaba a punto de suceder.
pero pronto sus ojos se estrecharon a medida que Ana le entregaba el sobre, con una expresión fría y firme. «Estos documentos van a arruinarte, padre», dijo ella, sin un rastro de duda en la voz. «Ahora es demasiado tarde para escapar, y esta será la última vez que usarás mi nombre para encubrir cualquier cosa». Sebastián miró el contenido del sobre, leyendo las primeras líneas de la denuncia y lo que parecía ser el inicio de la ruina de todo lo que consideraba su obra maestra. Pero antes de que pudiera reaccionar, alguien golpeó la puerta. La policía había llegado. «¿Qué es esto?», balbuceó, incrédulo, sintiendo finalmente el peso del cerco. «Eso, padre», dijo Ana con una ligera sonrisa de satisfacción. «Es tu propia trampa, y estoy libre para vivir mi vida». Los policías entraron, declarando el motivo de su visita sin dudarlo, y se llevaron a Sebastián afuera, dándole voz de arresto mientras los vecinos se reunían para ser testigos del escándalo. Ana y Antonio salieron de la casa con una sensación de libertad que ninguno de los dos había experimentado jamás. Mientras el vehículo se alejaba, Ana sintió la paz de una vida en la que, finalmente, no pertenecía a nadie más que a sí misma. Sebastián caminaba por el camino de tierra que llevaba hasta la imponente hacienda Río Bonito, su mirada cargada de rencor y cálculo. Las autoridades habían concedido una liberación temporal para que pudiera responder por ciertos asuntos de negocios, una excusa que Sebastián utilizó para correr hasta la hacienda de Antonio. En su mente, cada segundo de libertad era una oportunidad de retomar el control y recordarles a todos que nunca sería descartado. Sabía que no podría tocar las propiedades de Ana, ya que todo ahora estaba a nombre de ella y, por consecuencia, en manos de Antonio. Pero eso no lo impediría de plantar una semilla de duda, de desconfianza y, con suerte, un conflicto capaz de destruir el matrimonio que tanto despreciaba. Ana estaba en el jardín, arreglando una fila de flores que acababan de llegar, cuando vio la figura de su padre aparecer en el horizonte, caminando hacia ella. La sangre de Ana se heló. El pasado regresaba para atormentarla, una sombra que nunca desaparecía por completo. Corrió hacia Antonio, que estaba más adelante, organizando las actividades de los trabajadores, y con los ojos muy abiertos, susurró: Es mi padre». Antonio lanzó una mirada grave hacia Sebastián, que ya se acercaba, con el mismo aire de arrogancia de siempre. «Sebastián, deberías estar en prisión», dijo Antonio firmemente, colocándose protectivamente al lado de Ana. «Veo que se acuerdan de mí, y me siento hasta halagado», respondió Sebastián, con una sonrisa amarga. «Solo estoy aquí para resolver algunos negocios, pero ya que estoy aquí, pensé que debía visitar a mi hija y al esposo de ella». Antonio no disimuló el desdén en su mirada. Sabía que cualquier cosa que saliera de la boca de Sebastián no traería nada bueno, y se mantuvo alerta, con el cuerpo rígido, listo para cualquier provocación. «Basta de rodeos, Sebastián. Dime de una vez qué vino a hacer aquí», dijo Antonio, ya cansado de las intenciones sombrías de su suegro. Sebastián se acercó a Ana, ignorando a Antonio. «Ana, querida, ¿realmente pensaste que podrías escapar de mí? ¿Que algún matrimonio improvisado te liberaría de lo que me debes? Todos estos años te crié y cuidé de ti, pero mira, parece que aún soy visto como el villano, malagradecida como siempre». Ana sintió la sangre hervir, las mentiras de él, la manipulación constante, todo eso amenazaba con despedazar el pequeño pedazo de paz que ella y Antonio habían conquistado. «No le debo nada a usted», respondió, con una valentía que ni siquiera sabía que tenía. «Nunca fuiste un padre, siempre fuiste un tirano». Sebastián rió con desdén, el sonido frío y cortante. «¿De verdad? ¿Y tú crees que ese tu maridito deformado podrá protegerte de todo, Ana? Puede que tenga dinero, pero yo tengo información que ustedes jamás podrían imaginar. Información que puede cambiar toda esa patética felicidad de ustedes». Antonio dio un paso al frente, furioso.
No permito que hables así con ella. Y si crees que tus amenazas nos van a intimidar, estás equivocado. Sebastián lanzó una mirada fría a Antonio, fingiendo ignorar la amenaza. Solo quiero que ella sepa que hay ciertas verdades que, si se revelan, pueden ponerlo todo en peligro. Antonio, te olvidaste de que tú también tienes secretos, ¿no? Y Ana, ¿sabes todo sobre él? La duda que Sebastián intentaba plantar era insidiosa, reptando en la mente de Ana. Pero, antes de que pudiera continuar, Dolores, que observaba todo desde lejos, llamó a la policía. Con una breve llamada a las autoridades locales, el equipo de seguridad fue notificado. Sebastián, dándose cuenta de que su tiempo se estaba agotando, dio su último golpe, acercándose a Ana y susurrando en su oído. «Piensa bien, Ana, no todos son quienes parecen ser». Al escuchar las sirenas de la policía a lo lejos, Sebastián solo sonrió siniestro y dio la espalda, caminando hacia la puerta con el mismo aire desafiante con el que había entrado. Las autoridades lo escoltaron de regreso, pero el daño que quería causar parecía haber sido hecho. Sus palabras aún resonaban en la mente de Ana, provocando una sombra de incertidumbre. Antonio, percibiendo la inquietud de Ana, sostuvo su mano y la acercó a él. «No va a hacernos daño. Nada de lo que dijo es verdad, y tú lo sabes». Ana respiró hondo, tratando de calmarse. «Lo sé, pero siempre parece encontrar la manera de atormentarnos. Antonio, ¿y si realmente hay algo que él sepa?» Antonio miró a los ojos de Ana y, decidido, afirmó: «No vamos a dejar que él nos manipule». La pareja se abrazó, reconfortados por su fuerza mutua, conscientes de que Sebastián quizás se iría, pero la lucha contra sus amenazas aún no había terminado. Las palabras de Sebastián seguían resonando en la mente de Ana. No importaba cuánto intentara alejarlas, la duda persistía. ¿Habría algún secreto en el pasado de Antonio? Algo que ella no supiera. Estaba a su lado, como siempre, listo para enfrentar cualquier amenaza junto a ella. Pero ahora Ana se veía forzada a enfrentar una sombra de inseguridad que nunca imaginó tener. Mientras caminaban por la hacienda esa tarde, Antonio percibía la inquietud de Ana y al mismo tiempo se sentía atrapado entre el deseo de proteger a su esposa y la imposibilidad de borrar lo que Sebastián había plantado en sus mentes. Sabía que su suegro era un hombre manipulador, pero la forma en que habló, insinuando que había algo escondido. ¿De verdad Sebastián sabía algo? Esa noche, mientras trataba en vano de descansar, Ana oyó un ruido proveniente del exterior de la habitación. Eran pasos ligeros, quizás incluso sigilosos, que parecían acercarse a la ventana. Contuvo la respiración y escuchó con atención, su corazón latiendo fuerte. Después de unos segundos, Antonio entró de nuevo en la habitación, con una expresión tensa. Había pedido a uno de los guardias que investigara el área alrededor de la hacienda, temiendo que Sebastián pudiera haber dejado algún cómplice escondido en los alrededores. Pero, mientras tanto, Sebastián no estaba inactivo. Había hecho un acuerdo con uno de sus conocidos en la ciudad, un hombre que durante años había tenido la tarea de buscar información sobre la familia Castillo. Sebastián sabía que, si lograba desenterrar cualquier detalle comprometedor sobre Antonio, incluso si no era totalmente cierto, podría sembrar dudas en Ana y abrir una brecha entre ellos. A la mañana siguiente, Antonio encontró una carta misteriosa en su escritorio, traída por uno de sus empleados. El sobre era sencillo, sin remitente, pero contenía documentos que parecían traer información del pasado, no solo de él, sino también de su familia. Al abrir el sobre, su rostro perdió color, mientras Ana se acercaba y trataba de entender qué había allí. Los documentos mencionaban una deuda antigua que remontaba al abuelo de Antonio y había sido asumida por su padre en secreto. Esta deuda, aparentemente olvidada, provenía de negocios ilícitos que involucraban a un socio misterioso, nadie menos que el propio Sebastián. Ana tomó los papeles y examinó cada línea con ojos curiosos. Apenas podía creerlo.
La familia Castillo había, en el pasado, realizado una serie de acuerdos con hombres corruptos, y ahora parecía que Sebastián estaba tratando de usar eso para manchar el nombre de la familia y sacar provecho de la situación. Él, de alguna forma, había conseguido copias de transacciones financieras y de contratos dudosos, y ahora amenazaba con usarlos contra Antonio, sabiendo que, incluso siendo acusaciones del pasado, podrían causar daño a la reputación de la hacienda y del propio Antonio. Ana miró a Antonio, que estaba claramente molesto, y, por primera vez, con una expresión de incertidumbre, se acercó, tomando su mano, y dijo: «No importa lo que ocurrió en el pasado, Antonio. Estoy contigo. No dejaremos que Sebastián nos manipule». Pero incluso al decir esas palabras, una parte de ella aún se sentía vulnerable, como si una sombra se cerniera sobre ellos, lista para destruirlo todo. Antonio tomó una decisión esa mañana. Si Sebastián estaba dispuesto a jugar sucio y usar mentiras y verdades distorsionadas, entonces él también necesitaba descubrir la mejor manera de combatirlo, revelando los propios secretos de Sebastián, que sabía que no eran pocos. Determinado, Antonio convocó a Dolores y pidió que se pusiera en contacto con un antiguo amigo de la familia, conocido por su habilidad en investigaciones. En pocos días, descubrieron lo que Sebastián estaba tramando. Planeaba difamar a Antonio públicamente, difundiendo historias sobre el pasado de la familia Castillo, mencionando los negocios que su padre había realizado con prestamistas y antiguos socios del crimen. Además, Sebastián usaría su influencia para difundir rumores en la ciudad, tratando de retratar a Antonio como una amenaza para la propia reputación de Ana. Sabía que, con eso, podría intentar forzar un divorcio y aún lucrar al poner las deudas antiguas de la familia Castillo como motivo para la anulación del matrimonio. Conscientes del peligro, Antonio y Ana decidieron anticiparse a los movimientos de Sebastián. Reunieron los documentos comprometidos que tenían contra él, los mismos que probaban delitos de soborno y lavado de dinero en los que Sebastián estaba involucrado, y contrataron a un abogado para entregar todo a las autoridades. Antonio sabía que Sebastián podía ser peligroso, pero estaba decidido a proteger a su esposa y su hacienda, y, cuando Sebastián intentó volver nuevamente, fue interceptado por las autoridades en la puerta de la hacienda, esta vez con pruebas contundentes en su contra. De vuelta a prisión, Sebastián ahora tenía motivos para temer. Su intento de difamar a Antonio había salido mal, y se encontraba en la posición más vulnerable de su vida. Para Ana y Antonio, la amenaza parecía, finalmente, haber sido neutralizada. Pero ambos sabían que, después de esta experiencia, tenían algo aún más fuerte que los unía: la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío, por mayor que fuera. Con la prisión de Sebastián y el proceso en su contra en marcha, la vida de Ana finalmente tomó el rumbo que jamás había osado imaginar. Sin la influencia opresora de su padre, se sentía ligera y libre para tomar sus propias decisiones, sin mirar atrás. Antonio, siempre a su lado, compartió cada paso de esta jornada, fortaleciendo aún más el lazo que los unía. En los meses siguientes, pasaron a vivir plenamente en la hacienda, y Ana se sumergió en su pasión por el arte, algo que durante tanto tiempo había sido su única válvula de escape. Por primera vez, sus pinturas se convirtieron no solo en un refugio, sino también en una expresión auténtica de su felicidad, de sus esperanzas y de un amor que crecía cada día más fuerte. La hacienda Río Bonito prosperaba bajo la dedicada administración de Antonio y ahora también de Ana, quien se encargaba de cuestiones financieras y ayudaba con ideas innovadoras para la creación de nuevos productos. Unidos, transformaron la hacienda en un lugar vital, lleno de proyectos que integraban a la comunidad local y fomentaban a los jóvenes de la región. Una noche, Antonio sorprendió a Ana en la terraza, donde solía pintar al atardecer. Con una mirada decidida,
Se acercó, tomando sus manos. Ana, ahora que todas las sombras del pasado han quedado atrás, quiero preguntarte algo importante. Ella lo miró, con el corazón latiendo rápido. Quiero que podamos comenzar algo nuevo juntos, no solo como marido y mujer por contrato, sino como compañeros por elección. Ana sintió las palabras de él expandirse en su pecho, calentándola. Ese momento era una confirmación de lo que ya sabían. Era libre, pero había elegido estar con él, y eso era todo lo que importaba. Sin más vacilaciones, lo abrazó con fuerza, sintiendo que el futuro, junto a Antonio, era tan prometedor como los sueños que pintaba en sus lienzos. Sin embargo, incluso con la felicidad que los rodeaba, sabían que el nombre Vallejo aún cargaba un peso. Durante el proceso judicial de Sebastián, surgieron diversas implicaciones financieras que, aunque bajo control, afectaron algunos activos que, legalmente, aún estaban ligados a Ana. Con el apoyo de Antonio, Ana tuvo la fuerza para liquidar todas las deudas financieras y garantizar que la hacienda Río Bonito y el patrimonio que habían construido juntos permanecieran seguros e íntegros. Más que liberarse de Sebastián, Ana se liberaba del pasado con dignidad. Meses después, cuando todo ya estaba resuelto, Ana inauguró su primera exposición de arte en la ciudad vecina. Cada lienzo era un pedazo de su historia, un reflejo de las batallas que había enfrentado y del amor que había conquistado. Antonio estaba a su lado, acompañándola con orgullo y admiración, entendiendo cada detalle, cada expresión que ella había pintado con tanto cuidado. En la noche de apertura, mientras el público admiraba sus obras, Ana y Antonio estaban de la mano, observando el nuevo mundo que habían construido juntos. Era solo el comienzo de un viaje de felicidad compartida, con la certeza de que, independientemente de los desafíos que surgieran, nada sería capaz de separarlos. Ana y Antonio estaban cada vez más cerca. Entre momentos de risas, miradas intensas y un cariño creciente, habían comenzado a construir algo real. Pero Sara, que siempre había sido la favorita del padre y tenía la expectativa de conquistar un futuro grandioso, no aceptó bien la felicidad de su hermana. Ella quería a Antonio para sí, no solo por la riqueza, sino por el simple placer de ver a Ana desmoronarse. Decidida, Sara comenzó a poner en práctica un plan para alejarlos. Su primera estrategia fue abordar a Antonio directamente, durante uno de los eventos sociales en los que Ana, ocupada con un compromiso artístico, no pudo asistir. Con su actitud dulce y cariñosa, Sara se acercó a Antonio y, usando su encanto, inició insinuaciones sutiles. «Sé que te gusta mucho, Ana», comenzó, lanzando una mirada inocente. «Pero necesito contarte algo que quizás debas saber». Antonio, aunque educado, retrocedió un poco, sorprendido y incómodo con la insinuación. Respondió fríamente, pero Sara no se dio por vencida. Sabía que, si era insistente, podría plantar una semilla de duda. ¿Sabías que ella todavía le escribe cartas a Rafael?, susurró Sara, con un aire conspirador. Siento mucho decirte esto, pero pensé que era importante que lo supieras. Sé cuánto debe doler. La declaración lo golpeó como un impacto inesperado. Rafael, el antiguo amor de Ana, era un asunto delicado. Ella le había contado sobre él, y Antonio pensó que eso formaba parte del pasado. Aún así, la duda quedó en su mente. ¿Acaso Ana aún guardaba algún sentimiento? En el fondo, confiaba en ella, pero la insinuación malévola de Sara despertó incertidumbres que comenzaron a corroer lentamente su confianza. Ana, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a notar un alejamiento sutil de Antonio. Él, que antes la buscaba constantemente, comenzó a mostrarse evasivo. Se sentía confundida y, sin saber qué pensar, evitaba tocarla o mirarla directamente a los ojos, temeroso de revelar las dudas que cargaba. Ana no entendía el motivo del cambio, pero lo veía cada vez más distante y frío, como si una pared invisible los separara.
Alejada de su marido y cada vez más perturbada por su indiferencia, Ana buscó consuelo en su trabajo, pero sentía que algo estaba mal. Fue entonces que Dolores, la fiel gobernanta, percibió la tristeza de Ana y decidió intervenir. «Señora, el señor Antonio es un hombre de buen corazón, pero todos tenemos nuestras inseguridades», dijo Dolores, lanzando una mirada perspicaz. «Hay algo o alguien que quizás quiera separarles». Con las palabras de Dolores resonando en su mente, Ana decidió confrontar a Antonio. Lo encontró en la terraza, solo, y por primera vez sintió que lo había perdido, como si hubiera algo entre ellos que no podía alcanzar. «Antonio, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Por qué pareces tan distante?», preguntó ella, con la voz entrecortada por la emoción. Antonio la miró, y por primera vez desde que Sara comenzara su campaña de intrigas, él percibió el dolor genuino en los ojos de Ana. Por un instante, sus propios sentimientos de duda se disiparon, y sintió que el peso de las palabras de Sara perdía fuerza. «Yo escuché algunas cosas, Ana», respondió él titubeante. «Cosas sobre tu pasado, sobre Rafael». Ana se sintió traicionada y confundida. No esperaba que algo tan íntimo y vulnerable entre ellos fuera utilizado de manera tan cruel. Con lágrimas en los ojos, respondió: «Rafael es parte de mi pasado, Antonio, y tú lo sabes. Nunca lo he escondido de ti». En ese instante, él se dio cuenta de que había sido manipulado, que había permitido que dudas se infiltraran en su corazón. Tomado por el arrepentimiento, Antonio se acercó a ella, sosteniendo sus manos con firmeza. «Ana, perdóname. Fui tonto en creer en rumores», confesó emocionado. «Sé que tu corazón es puro y verdadero. Déjame probar que confío en ti». Se abrazaron, y Ana finalmente sintió que las sombras entre ellos comenzaban a disiparse. Pero en el fondo sabía que necesitaban confrontar la verdadera fuente de las intrigas y hacer algo para proteger la felicidad que estaban construyendo juntos. Días después de la reconciliación, Antonio y Ana intentaban volver a la relación, pero el veneno de Sara no dejaba al casal en paz. Para Ana, las miradas de Sara llevaban una amenaza sutil, y Antonio sentía que, detrás de cada interacción con Sara, había una agenda oculta. Un nuevo capítulo de tensiones y manipulaciones estaba a punto de desarrollarse, sacando a la luz secretos que nadie hubiera imaginado. Sara, decidida a alejarlos de una vez por todas, decidió ir más allá de las insinuaciones. Armó un plan más astuto. Forjó una carta que parecía ser de Rafael, el antiguo amor de Ana. La carta estaba llena de declaraciones de añoranza y promesas de un futuro juntos, y Sara se aseguró de dejarla en la oficina de Antonio. El efecto fue devastador. Antonio encontró la carta y al leer las palabras se sintió traicionado nuevamente. Aunque amaba a Ana profundamente, la duda volvió con aún más fuerza, corroendo su confianza. Tomado por la ira y los celos, Antonio confrontó a Ana de manera fría y hostil esa noche. «Siempre me dijiste que Rafael era cosa del pasado, Ana, pero esta carta…» Extendió la carta, la voz entrecortada por una mezcla de dolor y decepción. «¿Esto es pasado para ti?». Ana miró la carta y, incrédula, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Reconoció las palabras de Rafael, pero sabía que nunca había recibido o guardado ninguna carta de él. Enfrentando la mirada herida de Antonio, sintió una ola de desesperación. «Antonio, no escribí esto, y no lo guardaría si lo hubiera recibido. Alguien está tratando de separarnos, y creo que sé quién es», respondió Ana con un tono de determinación. Las palabras de Ana despertaron algo en Antonio. Recordó todas las veces que Sara había insinuado cosas sobre Rafael y cómo siempre estaba al acecho, observándolos desde lejos. Se miraron, dándose cuenta de que, para enfrentar a Sara, necesitaban estar unidos. En la noche en que Ana y Antonio creyeron haber resuelto parte de los problemas de la empresa, recibieron una carta anónima. En la caligrafía,
marcada por una firma insinuante y elegante, reconocieron que provenía directamente de Sara. Ella amenazaba con exponer secretos antiguos de Antonio y de la familia Castillo, prometiendo arruinar no solo la empresa, sino también la reputación que él había construido a lo largo de los años. La carta dejaba claro que si Antonio no entregaba la mitad de la hacienda a ella y aceptaba el regreso de Sara como una socia mayoritaria, ella cumpliría la amenaza. Antonio, tomado por la rabia y frustración, pensó en rechazarla. Sin embargo, Ana, percibiendo la magnitud del plan y la ferocidad de Sara, sugirió una alternativa arriesgada. Antonio, ella no está bromeando. Si entregamos parte de la hacienda a ella, al menos temporalmente, podemos ganar tiempo para encontrar una solución definitiva. Antonio, aunque dudoso, consideró la propuesta. Sabía que ceder significaría dar una oportunidad para que Sara tuviera acceso directo a lo que tanto habían luchado por construir. No obstante, Ana tenía una idea. Propuso que espionaran los movimientos financieros de Sara, utilizando la proximidad que ella misma pedía para exponer sus verdaderas intenciones y encontrar una brecha para destruirla. Así, contra todos los instintos, Antonio cedió parte de la hacienda a su mayor enemiga, firmando un acuerdo temporal que le permitiría evitar el escándalo inmediato. Sara, triunfante, regresó a la hacienda, ostentando su nuevo estado de socia y asegurándose de hacer su presencia insoportable para Ana. A pesar de eso, Ana y Antonio continuaron con el plan, fingiendo tolerar la presencia de Sara, mientras, detrás de escena, recopilaban pruebas y exponían sus verdaderas intenciones. Con el paso de los meses, Ana encontró una serie de documentos que ligaban a Sara con prácticas ilegales de manipulación de mercado y lavado de dinero, un golpe que ella intentaba aplicar al Imperio Castillo como un mecanismo para fortalecer su propia marca y, finalmente, tomar control de todo lo que pertenecía a Antonio. Al confrontarla, armados con pruebas, vieron a Sara perder el control por primera vez. ¿Creen que estas pruebas me impedirán?, gritó ella furiosa, mientras Ana y Antonio la desafiaban con miradas firmes. Podría perder esta batalla, pero prometo que el mundo entero sabrá sobre las fallas de la familia Castillo. Pero antes de que pudiera escapar y poner su plan en acción, Ana reveló la última carta en la manga. Mientras recopilaba pruebas, encontró una brecha en la que Sara era dependiente de un último financiamiento. Un inversor que, al ser informado de las ilegalidades, retiró su apoyo. Sara, finalmente acorralada, se vio sin salida. El Imperio Castillo, tambaleándose pero intacto, emergió más fuerte y cohesionado. Y Antonio y Ana, después de tantas batallas, finalmente encontraron paz en la certeza de que el amor y la confianza que construyeron eran más fuertes que cualquier amenaza externa. Tras la caída definitiva de Sara, Ana y Antonio volvieron a concentrar sus energías en la hacienda y en el Imperio Castillo, pero ahora con un nuevo sentido de libertad. Habían ganado la batalla más agotadora de sus vidas y, por primera vez, podían soñar con un futuro sin sombras del pasado. Sin embargo, el impacto de la reciente disputa aún reverberaba. Los trabajadores necesitaban ser recontratados. Las relaciones con antiguos socios debían restablecerse y la imagen de la empresa revitalizarse. Ana se encontró, entonces, en una nueva fase de la vida, junto a Antonio. Era más que solo su esposa. Se había convertido también en una administradora y defensora del legado de la familia. En las semanas que siguieron, Ana y Antonio intensificaron el trabajo en la hacienda y reorganizaron la producción. Decidieron hacer de la hacienda no solo una productora de lácteos, sino también un destino turístico, donde las familias pudieran visitar y aprender sobre la tradición y el proceso artesanal de los productos Castillo. Con el apoyo de Dolores y de los otros trabajadores de la hacienda, empezaron a proyectar la nueva fase de la propiedad, ahora más moderna y enfocada en un público interesado en experiencias auténticas. Al mismo tiempo,
Ana propuso algo aún más audaz: crear una línea de productos firmados, donde cada artículo llevara el nombre Castillo como símbolo de calidad y respeto por el medio ambiente. Antonio, inicialmente escéptico, se sorprendió con la receptividad del mercado. En poco tiempo, la hacienda, antes amenazada de ruina, comenzó a prosperar con nuevos clientes y socios entusiasmados por la visión moderna y sostenible de Ana. Mientras la empresa se recuperaba, Ana y Antonio también se reaproximaban como pareja. Las pruebas que enfrentaron solo fortalecieron el lazo entre ellos. Cada vez más unidos, compartían no solo los sueños para el futuro, sino también el deseo de formar una familia. Y fue durante una tarde tranquila, cuando caminaban juntos por la hacienda, que Ana reveló a Antonio la noticia que cambiaría para siempre sus vidas. «Antonio, tengo algo importante que contarte», dijo, tomando sus manos con firmeza. «Nosotros vamos a tener un hijo». El rostro de Antonio se iluminó de alegría. La abrazó con ternura, como si todas las dificultades que enfrentaron finalmente hubieran valido la pena. La llegada de un hijo representaba para ellos un nuevo comienzo, una esperanza renovada para el futuro. Meses pasaron, y con la proximidad del nacimiento del bebé, la vida en la hacienda fue ganando un ritmo sereno. Dolores, que acompañaba a la familia desde hacía años, se emocionó al ver la transformación de Ana y la alegría que ella traía al ambiente. Hasta los trabajadores notaron el cambio, volviéndose aún más dedicados al trabajo y al futuro de la hacienda. Ana y Antonio continuaron expandiendo el negocio, lanzando nuevos productos y estableciendo alianzas con otras haciendas y productores locales. Bajo el liderazgo de ambos, el Imperio Castillo se convirtió en un referente en productos de calidad y sostenibilidad, y su renombre superó las fronteras de la región, alcanzando un mercado nacional. El sueño de Antonio de transformar la hacienda en un legado sólido y duradero finalmente se concretaba, ahora impulsado por la visión estratégica de Ana. Y, en una mañana soleada, cuando el campo estaba cubierto de flores silvestres, Ana dio a luz a una niña, que trajeron al mundo rodeada por el amor y apoyo de todos a su alrededor. La pequeña Valentina Castillo creció rodeada de los valores que sus padres habían construido juntos: valentía, honestidad y resiliencia. Y, a lo largo de los años, la hacienda continuó siendo el corazón palpitante de la familia.